Molt il·lustre cap de govern, autoritats, senyores i senyors, amics, molt bona tarda a todos. Comenzaré mi intervención en este acto inaugural del 25º curso de la Universidad d'Estiu d'Andorra con unas consideraciones de orden personal. En 1976 pasé por primera vez varios meses en Marrakech. Iba a diario a escuchar a los cuentistas de la plaza con el propósito de entender lo que narraban. Gozaba en aquella época, felizmente, de buen oído y me esforzaba en descifrar la jerga y los eufemismos que solo un público asiduo de la halqa, esto es, el anillo formado por los espectadores, puede captar. Esas palabras ganzúa que, acompañadas de ademanes y gestos, le permiten entrar en el contexto del cuento. El juego corporal de los juglares arrojaba una luz nueva sobre los textos medievales que leía, objeto de mis cursos magistrales en la New York University, en especial acerca del libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Me procuraban la clave para entender muchas cosas que una simple lectura no puede alcanzar a captar. Poco a poco, conforme mejoraban mis conocimientos de la darija, el árabe dialectal marroquí, pude apreciar la riqueza y la variedad de las tradiciones orales de la plaza de Jemaa el-Fna. Junto a la audición de las obras clásicas, Las Mil y Una Noches, La Antaría, y de relatos populares, las figuras de Shah, Aisha Kandisha, etc., participé como espectador en las improvisaciones burlescas de jaleikís de gran clase, como los hoy fallecidos Shahrukh y Bakshish. Ambos se expresaban llanamente en el dialecto local y recurrían a mímicas y movimientos corporales de gran plasticidad. Uno de los primeros comentaristas europeos, en este caso una comentarista, la doctora Léger, en un prólogo a una excelente antología de cuentos populares marrakchís, publicada en 1926, escribía: «Es sumamente difícil transcribir un cuento de la plaza pública. Los cuentistas, en efecto, mediante repeticiones, acompañamiento musical con el guembrí o el tamborín, cantos intercalados, una mímica expresiva y apóstrofes e invectivas destinadas a mantener al auditorio en suspenso, transforman el cuento en un verdadero escenario en el que el público desempeña su papel. Sería preciso un aparato grabador para escribir el relato cuyo hilo se pierde en medio de incidentes de toda índole». Recuerden la fecha, 1926, un aparato grabador. El arranque de los cuentos no había variado gran cosa en 1976, desde la época en que los hermanos Tarot, en 1920, y Elías Canetti, 30 años después, visitaron la plaza. Para atraer la atención del público que vagabundeaba por ella, los juglares recurrían a una serie de trucos ya originales, ya transmitidos por la tradición. Shahrukh, quiere decir cohete, porque era un hombre de gran altura, agarraba el borrico de algún compadre, lo levantaba a pulso sobre sus hombros y los rebuznos del animal convocaban inmediatamente a su alrededor a toda una multitud. Un día me explicó el origen del ardid. Al acomodarse en la plaza años antes, recitaba suras del Corán que había memorizado en una madraza, pero nadie le escuchaba ni le daba un céntimo, hasta que una mañana, harto de aquello, alzó un burro y todo el mundo acudió a verlo. Entonces increpó a la gente diciendo: «Cuando recitaba la palabra de Dios, ninguno se detenía a oírla y ahora venís a mí atraídos por los rebuznos. ¿Qué clase de seres sois, personas o animales?». Así empezó su carrera de cuentista y siguió mientras fue joven alzando borricos como inefable imán. Otros juglares prorrumpían en gritos o fingían una pelea con alguno de sus amigos. Y todavía entonces, como en la época de la doctora Léger, medio siglo atrás, increpaban a los desertores, a los que querían abandonar su corro para ir al vecino con un «Jorjú a el meshut el walidín», los que sois malos hijos, largaos.
con lo cual aquellos no se atrevían a dejar la jalca y permanecían a la escucha de sus palabras. En este gran crisol de culturas populares que es la plaza de Jemaa convergen otras dos tradiciones, la bereber y la subsahariana de los Gnawa, descendientes de esclavos de una conocida cofradía marroquí. El sincretismo religioso de la última tiene muchos puntos de contacto con el de los abacuás y lucumís, a cuyos plantes asistí hace ya mucho tiempo en los barrios habaneros de Regla y Guanabacoa. La tradición bereber, ya se trate de cantos y recitales en tamazigh o susí, abarca en su registro poemas de amor, elegías y composiciones de crítica moral y social. Un reciente estudio del profesor Hamid Moqaddem reúne en un volumen las grabaciones del autor a los cuentistas de las tres tradiciones. Fue publicado hace unos años con el patrocinio de la UNESCO. El punto de partida de mis reflexiones se extendió luego a las relaciones existentes entre la tradición oral y la literatura. La interdependencia entre una y otra en las culturas europeas y árabes que conozco muestra que la tradición oral alimentó a la escrita al ser codificada y repertoriada, y esta a su vez influyó en aquella al introducirse en el circuito del relato oral. Numerosos textos medievales, tanto poéticos como narrativos, fueron compuestos para ser recitados, y una lectura adecuada para su comprensión requiere tomar en consideración su dimensión auditiva y gestual. El patrimonio oral se inscribe en otro que podemos llamar inmaterial mucho más vasto. Es decir, la plaza de Marrakech, en cuanto a espacio físico, albergaba asimismo un rico patrimonio inmaterial, muecas, gestos, pausas, risas, llanto, todos esos movimientos corporales y paralingüísticos propios de una situación no exclusivamente oral y que son parte de un extraordinario patrimonio inmaterial ligado a la representación pública. Como escribí en mi ensayo titulado Escritura y oralidad, incluido en mi libro Contra las sagradas formas, para aprender de modo cabal la correlación entre la cultura oral y la originada por la escritura, debemos partir de nuestros conocimientos históricos sobre ambas, antes de adentrarnos en los cambios introducidos por la invención de la tipografía en 1440 y la moderna revolución informática. Mientras la existencia del Homo sapiens y la consiguiente aparición del lenguaje se remontan, según los datos de que dispongo, a unos 40 o 50.000 años, las primeras manifestaciones escritas datan aproximadamente de 3.500 años antes de Cristo, fecha de las inscripciones sumerias de Mesopotamia. Esto es, el periodo que abarca la oralidad primaria, así denominada por Walter Ong en su obra fundamental sobre el tema, es casi 10 veces mayor que el de la escritura. Y a estas cifras reveladoras de la antigüedad del patrimonio oral de la especie humana debemos añadir otros factores que nos ayudan a comprender la interacción entre la tradición oral y la expresión escrita y el creciente desequilibrio que caracteriza los 3.000 idiomas hablados hoy en el mundo. De los 3.000 idiomas hablados hoy en el mundo, únicamente 78 poseen una literatura viva fundada en alguno de los 106 alfabetos creados a lo largo de la historia. En otras palabras, centenares y centenares de lenguas empleadas actualmente en nuestro planeta carecen de escritura y su comunicación es exclusivamente oral. Fin de la cita. Por muy diversas razones, la fragilidad, por no decir la precariedad del espacio público de la plaza de Marrakech, con sus músicos, cuentistas, bailarines, juglares y bardos, era para mí, desde fines de los años 80 del pasado siglo, un motivo recurrente de preocupación. Creado por un conjunto afortunado de circunstancias, algunos documentos señalan su existencia a mediados del siglo XVI, el espectáculo de la plaza corría y corre el riesgo de desaparecer y ser barrido por los embates de la modernidad incontrolada que amenaza nuestras vidas y obras.
considerada aún hasta fecha reciente por una buena parte de la élite europeizada de Marruecos como un residuo tercermundista. De hecho, la plaza fue cerrada temporalmente después de la independencia, pero la presión popular obligó a las autoridades a abrirla de nuevo. Se da la paradoja de que lo estimado por aquella anacrónico sea visto como modelo deseable y como tal digno de imitarse por los urbanistas de las sociedades teóricamente avanzadas del llamado primer mundo. Un ámbito de encuentros y comunicación social, en donde personas de todos los orígenes y clases pueden comer, regatear, pasear, darse cita y disfrutar de la riqueza y variedad de su espacio en movimiento continuo. Como dije ya hace bastantes años, la plaza puede ser destruida por decreto, pero no puede ser creada por decreto. En dos artículos titulados Patrimonio oral de la humanidad y los últimos juglares, publicados en el diario El País a mediados de la pasada década, expresaba dicha preocupación en los siguientes términos. ¿Resistirá Jemal Evná a la creciente agresión diaria de una pseudo-modernidad desbocada? ¿O son Abdeslam y Cherkaoui, sus últimos juglares, testigos de la agonía y final de la Jalca? Espacio soberanamente único en opinión de poetas, historiadores, sociólogos y urbanistas, defenderlo será una forma de defender la humanidad de nuestro propio futuro. La plaza, como dice Bakhtin del universo juglaresco de Rabelais, cito, preserva una brecha alegre en un porvenir más lejano que volverá irrisorios el carácter progresivo, relativo y verdad relativa accesibles a nuestro siglo obtuso y su míope porvenir inmediato. Para mi gran sorpresa, el primero de dichos artículos, traducido poco después en Le Monde Diplomatique, atrajo, gracias a la intervención de mi amigo Hans Meika, director del Círculo de Lectores, la atención del entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Se puso en contacto conmigo y me anunció que el planteamiento de patrimonio oral de la humanidad le interesaba. Poco después me recibió en su despacho de la Place Fontenoy. El concepto de patrimonio de la humanidad, destinado a proteger lugares, monumentos, pasajes, etc., me dijo, no abarcaba aún o no protegía suficientemente a las diversas, innumerables manifestaciones de las actividades culturales y tradiciones de la especie humana en peligro de extinción. Con la ayuda preciosa de un puñado de asesores, organizó una reunión de expertos en el tema que se celebró en Marrakech en junio de 1997. Esta cita informal de especialistas venidos de los 4 puntos cardinales fue el inicio de un periodo de transición y tanteo que se prolongó durante 6 años. Se decidió en ella la creación de un jurado que examinaría bianualmente las candidaturas presentadas por los Estados miembros de la UNESCO o por asociaciones privadas de los mismos. En la primera reunión del jurado, en primavera de 2001, se reunió una cuarentena de ellas, de las que salieron elegidas 18, entre las que figuraba la plaza de Marrakech. Un paso más en el largo y laborioso proceso que condujo a una mayor concreción del concepto de patrimonio oral e inmaterial fue el encuentro del jurado que presidí durante 4 años, celebrado en Elche en septiembre de 2001. Allí, por espacio de 3 días, pasamos por la criba los planteamientos, propuestas y puntos de vista de todos sus miembros. La discusión, a veces apasionada, desembocó en un preacuerdo. Algunos países cuya candidatura había sido descartada en la primera convocatoria pedían explicaciones sobre el motivo de su rechazo y había que razonar cumplidamente nuestra decisión. Tarea incómoda, pero que nos ayudó a delimitar a contraris los terrenos de acuerdo. En unos casos se trataba de candidaturas demasiado amplias e imprecisas, como la de la ruta del mate o la de la cultura guaraní. En el primer caso, tenía dicha ruta una especificidad que la diferenciara, por ejemplo, de la del té o la del café. En cuanto a la muy rica y sin duda admirable cultura guaraní,
a caballo entre Paraguay, Bolivia y el noroeste de Argentina, pero carente de la cúpula protectora de una entidad estatal, nos enfrentaba previsiblemente a situaciones de agravio comparativo. ¿Por qué la guaraní y no la kurda, romaní o bereber? Con buen criterio, decidimos aparcarla y evitar un rompecabezas de difícil solución. Debíamos tener presente también, a la hora de decidir, una serie de consideraciones de orden ético y cívico propias de una organización como la UNESCO, encargada precisamente de defenderlas. Un multiculturalismo mal entendido disculpa aún, por ejemplo, en nuestros días, prácticas y costumbres vejatorias para la mujer con el pretexto de que forman parte de la cultura del país, etnia o creencia que las toleran. Argumento indefendible, pues la ética universal de la ciudadanía prevalece y debe prevalecer siempre sobre una tradición contraria a la misma. Por dicha razón, el jurado había desestimado la candidatura de los cantos muy bellos de bodas de Sanaa, pues en el filme adjunto al dossier de aquella no aparecía una sola mujer, una sola imagen de la novia que protagonizaba la ceremonia, ni ninguna otra representante de su sexo. Extraña boda, dijo Aziza Benani, embajadora de Marruecos, miembro del jurado, justamente indignada por un machismo que borraba la presencia femenina incluso en el rito nupcial. Al hilo de las discusiones moderadas con inteligencia y pragmatismo por la entonces directora de la sección del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, Noriko Aikawa, delimitamos 3 campos aproximativos que correspondían al concepto: el de las lenguas y prácticas culturales en peligro de extinción, el de espacios físicos que concentran gran número de aquellas y prácticas culturales, y el de manifestaciones artísticas únicas y de indudable valor. Ejemplo de lo primero en la anterior proclamación, el de los indígenas Zápara de Ecuador y Perú; del segundo, la plaza de Marrakech; del tercero, el teatro sánscrito de India. Estos criterios aproximativos sentaron las bases de la normativa de la UNESCO que les expondrá más tarde el actual jefe de la sección de Patrimonio Inmaterial, el señor Rick Smits. Mas vuelvo al comienzo de mi intervención. Nuestro origen se pierde en una galaxia de cuentos. Mi experiencia del jurado de Patrimonio Oral e Inmaterial, compuesto de antropólogos, lingüistas y musicólogos venidos de los 32 rumbos de la rosa náutica, me permitieron acceder al conocimiento de algunas de las leyendas, epopeyas y mitos de pueblos y comunidades ajenos a los alfabetos creados a lo largo de los siglos, desde las expresiones orales y gráficas de los Huajapi de Brasil a los fascinadores relatos de arena de Vanuatu, de la cosmovisión de los Calawaya de Bolivia a las tradiciones artesanales de los pigmeos Aka de África Central. También al de las bellas tradiciones orales del Meddah turco o el Pala de Bangladesh. En corto, a toda una variedad de culturas aún vivas pero amenazadas de destrucción de Asia, África, Iberoamérica y Oceanía. Perdí o gané, no lo sé, durante 4 años muchísimas horas de trabajo en el examen de las candidaturas presentadas, candidaturas que me abrían la entrada como un llavero a mundos desconocidos con sus cosmogonías, ritos, épicas orales y el precioso saber de sus tesoros vivos. Expresión de esa diversidad humana paulatinamente embalsamada en los museos de Occidente, donde se almacenan los restos de las culturas extintas. La variedad y riqueza de la inventiva humana respecto del origen del mundo y a nuestra presencia en él no tiene límites. Las ceremonias y prácticas de estas cosmogonías subsisten aún en las etnias avasalladas por el colonialismo, pese a la agresión violenta de una modernidad tecnológica que aniquila y arrasa el inapreciable legado de la diversidad. Hoy ya no es posible alegar ignorancia ante el hecho de que toda esa riqueza cultural, que fue el núcleo seminal de lo que denominamos alta cultura,
puede ser barrido si no acudimos a socorrerlo. Como escribía el escritor Carlos Fuentes, refiriéndose a las comunidades indígenas de México, cada vez que un indio muere, es toda una biblioteca que muere con él. El nuevo concepto ayudará a sobrevivir una serie de tradiciones como las que existen, por ejemplo, en toda Iberoamérica, en las comunidades indígenas que se extienden de México a Chile. Una iniciativa encomiable sería, por ejemplo, invitar a los niños de las escuelas, tanto en las ciudades como en el campo, a que escucharan los cuentistas de sus países como parte integrante de su educación. Que en vez de entontecerse a diario con los filmes de Walt Disney en la tele, tuvieran otros puntos de referencia. Por cierto, y perdonen la anécdota, uno de los intelectuales españoles que más admiro, Rafael Sánchez Ferlosio, propuso la creación de un tribunal internacional para juzgar a la Walt Disney Corporation por el delito de apagar la imaginación de todos los niños del mundo, y yo me sumé a la propuesta. La adopción por la UNESCO del nuevo concepto de patrimonio oral inmaterial abre así un camino para la preservación de la cultura oral de centenares de idiomas carentes de grafolecto y estimula el estudio diacrónico de los innumerables cruces y situaciones intermedias originadas por la influencia en aquella de la escritura, la imprenta y los modernos medios audiovisuales e informáticos. La labor es ingente, dado el vasto y complejo mosaico de lenguas y culturas amenazadas tanto en Iberoamérica como en África, en Asia o Oceanía. Y debemos cumplirlo con plena conciencia de los riesgos que acechan a tal empresa. Estas culturas y lenguas son patrimonios vivos y hay que evitar la trampa de museizarlos y de convertirnos en antropólogos que, como dijo un intelectual mexicano, ven a los pueblos como fósiles culturales. Nuestra acción tiene que ser así leve y discreta, la de una protección de las distintas manifestaciones culturales de los 3.000 idiomas hablados en el planeta y de sus tesoros vivos, que excluya la creación de reservas indígenas, salvo en casos de necesidad extrema, esto es, los de levantar un acta de defunción tras grabar y filmar su agonía en los museos antropológicos de las grandes metrópolis del primer mundo. Moltes gràcies.